Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Como siempre es un privilegio, es un honor que nos reciba usted ahí desde su aparato móvil o en su hogar, como cada sábado y cada domingo, en un trabajo más profundo de análisis de los temas periodísticos más importantes de la semana. Les saludo con mucho gusto. Es a la noche del sábado 13 del mes de junio. Estoy pensando en otros meses. Ya estoy pensando en agosto. En junio del 2026 les saludo y saludo a mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias, estimado amigo. Un placer saludar a la gente que nos brinda su atención. Tal como lo dices, para ir un poco más allá de la noticia que aquí también estamos dando todos los días de manera constante en nuestras plataformas digitales, pero hay temas que vale la pena revisar. Si nos vamos muy atrás, ¿qué pasó en Coahuila? Realmente, en el triunfo del PRI en ese estado, que es su bastión. Si nos venimos un poco más para acá, ¿qué pasó en Morelos con un nacente que era marginal y que de repente crece? ¿Quién es el que lo provoca? Varios temas. Oye, si te parece, nos vamos de arriba hacia abajo. Me parece que este plantón, que es uno de los más largos que ha hecho la CENTE a nivel nacional en los últimos años, sí distrae o cambia la agenda del gobierno, porque la agenda diaria venía siendo la inseguridad, la violencia, los desaparecidos, los ejecutados, los asesinatos, y que digo que no han desaparecido, pero la atención se centró en las protestas de los trabajadores de la educación, de la coordinadora particularmente, podríamos decir, de la disidencia magisterial, con 4 demandas a nivel nacional, y que obviamente este movimiento se extiende a otros estados de la República. Morelos no es significativamente importante en cuanto al número de trabajadores disidentes de la educación. Sin embargo, pues parece que desde el propio gobierno se fortalece en un momento de estos días de protestas, Andrés. Híjole, es que se han dicho tantas cosas, Javier. Por supuesto que yo no veo que a un gobierno le convenga fortalecer un movimiento que debilita al propio Ejecutivo Federal, que hace ver a una Secretaría de Gobernación inexistente, inoperante, inepta, y más cuando está un evento de la magnitud como el Mundial de Fútbol, que fue tomado el evento como rehén. Así es. De parte de la CENTE. Entonces, algo atípico, porque ya estábamos acostumbrados, no de ahora, de hace muchos años, que la CENTE base sus plantones, sí, pero llega una negociación y antes de que venga un momento crítico se retiran. Así esperábamos que ocurriera ahora, pues a un día quizás de que arrancara la inauguración del Mundial 2026, pero no ocurre así. No ocurre porque me parece que ahí hace un cambio importante en el trayecto de los conflictos del magisterio, la presidenta de la República, porque los presidentes, todos, desde Manuel López Obrador para atrás, estaban acostumbrados a ceder ante las peticiones, apetitosas peticiones de los trabajadores de la CENTE, que bueno, la CENTE en un momento dado la hemos criminalizado, la hemos puesto también como mala, pero recordemos que sus orígenes, Andrés, la CENTE tuvo una razón de ser, ¿no? Era terminar con un cacicazgo de Carlos Jongitud Barrios, que por cierto cae en el sexenio de Salinas. Había otras demandas que todavía prevalecen en muchos estados, como la venta de plazas, y surge en Chiapas. Hoy hay otro tipo de demandas, pero hoy la presidenta de la República, y esto es un tema para reflexionar más a fondo, da un viraje a la conducción, a la relación disidencia del magisterio
con el gobierno porque dice, ya no vamos a negociar con los líderes, ahora vamos a ir escuela por escuela negociando con los trabajadores cara a cara, y esto puede ser un parteaguas en la relación de esos viejos aliados de la izquierda, Andrés, que son los maestros disidentes. Pues es que mira, fíjate que en realidad el gobierno sí cedió, Javier. ¿Por qué? Porque efectivamente la lucha central de la coordinadora es contra la ley del ISSSTE del 2007, que fue un parteaguas en el sistema de pensiones en el sector. Pero 20 años después, casi 20 años después, retoman una lucha. Me comentaban a mí algunos amigos en redes, es que ellos tuvieron una promesa de Claudia Sheinbaum de que iba a abrogar la ley del ISSSTE 2007. Con franqueza te digo, yo jamás escuché esa promesa. Sí escuché una promesa de López Obrador de anular la reforma educativa. Dijo que no iba a quedar ni una piedra de aquella reforma educativa que se hizo. De Peña Nieto. Así es. Que empezó en el gobierno del PAN con Calderón y que se concreta con Peña Nieto. Entonces, ahora, el gobierno es asediado por parte de la CENTE, que tiene al Mundial como rehén, una excelente forma de presionar al máximo, y sí logra algunas concesiones, pero definitivamente no se puede abrogar la ley del ISSSTE, se explica, porque es inviable. Se crearon muchas cosas a raíz de eso, las afores, hay personas que tienen sus ahorros en ese sistema, entonces no es tan fácil. Mira, algo que hicimos aquí en la redacción de Punto por Punto muy rápido, las demandas de la CENTE cuando inician este movimiento nuevamente de cara al Mundial son abrogar la ley del ISSSTE, recuperar un sistema de pensiones solidario, eliminar la USICAM y mejorar sus derechos laborales y sus condiciones de trabajo en general. ¿Qué es lo que respondió el gobierno? El gobierno llevó la negociación al límite, pero respondió finalmente con la propuesta de crear una nueva aseguradora pública. Y había otras peticiones, hay otras peticiones. Por ejemplo, esto efectivamente de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, pero además acuérdate que llegaron exigiendo un aumento salarial del 100%. Sí, y dices, también. ¿quién en este país tiene un aumento salarial del 100%, ¿no? Cuando el promedio de la inflación ha sido entre 4.6% anual? La reinstalación de los maestros, que algunos, yo no recuerdo que hayan sido tantos o que quedaran tantos todavía, maestros despedidos por la reforma del 2013. La reforma educativa. La reforma educativa y pues en general la abrogación total de la reforma educativa, que hay que decirlo y hay que recordarlo, Andrés, aquí yo defendí la reforma educativa en su momento porque la de Peña Nieto, porque planteaba un sistema de evaluación de los maestros, y aquí decíamos todo servidor público y toda persona en lo individual tenemos que estar sujetos permanentemente a una evaluación. Estamos haciendo bien las cosas como seres humanos, como personas, como ciudadanos, como padres, como hermanos, como hijos. Nosotros mismos tenemos que estar, bueno, si te desempeñas en el gobierno y recibes un recurso que es de todos, que no es de algún particular, que es de todos, pues con mayor razón tienes que estar sujeto a una evaluación, y es una de las partes que ellos no quisieron asumir. Pero bueno, estaba en el tema de la respuesta del gobierno, que insisto, sí cedió, llevó hasta el último minuto creyendo que iba a pasar lo que ha pasado, cedes en algunas cosas, haces otro tipo de negociaciones y lo regresas a Oaxaca, Chiapas, a Lo Guerrero. que había pasado siempre es que los grupos de la coordinadora se iban totalmente satisfechos con toda la bandeja de regalos que le aventaba el gobierno. Pero ahora no dudo que haya ocurrido también lo mismo, Javier, pero hay no otros, de la misma forma. Hay otros fondos aquí que se han comentado de manera, pues ahí suelta, pero insisto, ¿el gobierno qué respondió? Crear una aseguradora pública, y ahí con eso se respondía al tema de la pensión solidaria, o sea, que el gobierno no se haga, no omita su responsabilidad como patrón de los maestros. Un fondo de bienestar, de pensiones para el bienestar, que era una comisión permanente de trabajo técnico y jurídico, iniciar una consulta nacional para desaparecer la USICAM
y diseñar un nuevo modelo laboral. Esto de la UCICAM, lo metieron a la mesa de negociaciones, pero ya se sabe desde hace por lo menos un mes o 2 meses que el gobierno va a eliminar la UCICAM. Así o es. sea, avanzar gradualmente en el cambio al sistema de pensiones sin comprometer la abrogación de la ley del 2007. ¿Qué pelean los maestros, Andrés, con esta abrogación de la ley del 2007 del ISSSTE? Es que ellos dicen y pelean que con esa ley están recibiendo entre el 30 y el 40% de su salario cuando se jubilan y quieren que desaparezca para que reciban el 100%. Pues son muchas cosas las que incluye la ley. No se puede. Mira, en todo se tiene que ver la viabilidad y luego voy a hacer un término que sea jurídicamente posible. Ahorita, pongamos que el gobierno dijera, sí, vamos a distraer no sé cuántos miles de millones de pesos se necesitarían para hacer reparaciones de daños y todo. Pongamos que el gobierno dice, bueno, está bien, echamos a andar la maquinita y se resuelve. Pero jurídicamente no es posible. Entonces, ¿por qué? Hay muchas cosas que ya están vigentes, que ya tienen derechos. Pero, mira, cuando termina la mesa previo a la inauguración del Mundial, salen los propios maestros, los líderes de la coordinadora y dicen, ya nos dieron todo, menos una cosa. Sí. La abrogación de la ley. Y mientras no haya abrogación de la ley, no hay. Entonces, pues obviamente ahí lo que vemos es una cerrazón total. Y ahí voy a pasar al tema del... Ese es un arma para seguir negociando, ¿no? Y seguir presionando. Así es. Pero, insisto, eso ya provocó que la coordinadora vaya ganando adeptos. Por ejemplo, en Morelos, estaba reducida a su mínima expresión la coordinadora, Javier. No se juntaban más de 100 maestros. Así es. Pero obviamente es una lucha que a los maestros los unifica y que empieza a poner una situación incómoda a la dirigencia sindical, porque la dirigencia sindical no es que no quiera retomar estas demandas, es que tienen otras vías de negociación. Ellos tienen presencia en las cámaras con su dirigente nacional, el CENTE, tienen reuniones directas con la presidenta, con la secretaria. Es decir, no es que el CENTE no quiera también, claro, pero va por una vía institucional. Entonces se obliga al CENTE a empezar a tomar una postura ya más radical, porque de lo contrario... Para centrarnos sí en el caso Morelos, ¿verdad? Caso Morelos. Empieza a hacer paralela la protesta nacional en el estado de Morelos, se empiezan a reunir, a manifestar los trabajadores disidentes de la educación, logran reunir también a otros grupos en estas manifestaciones. Sí, cuando no tenía fuerza la CENTE, pues invita a algunos, ¿no? Crea un caos. ¿Qué día fue de la semana? El martes, el lunes, hace un caos en la ciudad, cierra prácticamente el centro de Cuernavaca y somete a los funcionarios. Fue el martes. Somete a los funcionarios del gobierno. Funcionarios, Javier, inexpertos, porque, a ver, cierran 8 horas Avenida Morelos, todas las calles del centro, aledañas al Palacio de Gobierno, y los invitan a una mesa de diálogo, hasta ahí bien. Sí. Pero lo que los funcionarios del sector educativo de Morelos no comprendieron es que en sus manos no estaba solucionar el tema, porque ese es un tema nacional. Sí. Entonces, se dicen cosas ahí que después la propia coordinadora se encarga de difundir. No va a haber descuentos a quienes faltaron a clases, no habrá represión a la libertad de expresión, pueden faltar más días a no dar clases. Es decir, sí, les dieron con manga total ancha, impunidad. O sea, hagan lo que quieran. ¿Qué provocó eso? Que dejaran mal parado al CENTE. El CENTE conteniendo, aguantando, pero ya no puede hacerlo más. Antes de ir con lo que tiene que hacer el CENTE, decisiones equivocadas, ¿quién las toma? ¿Quién las toma? Porque, a ver, a cualquier trabajador en cualquier empresa no asiste un día y si no tiene confirmado, comprobado con un documento oficial que tuvo alguna enfermedad y que por eso pudo faltar, se lo descuentan. 3 días consecutivos de no asistir a tu trabajo, te despiden. Los trabajadores de la educación, de la disidencia y cualquier otro, bueno, tenemos el Poder Judicial que también
no canta mal las rancheras, pueden faltar las veces que quieran, cuando les plazca. Y les firman por escrito los funcionarios, por eso yo dije, los pusieron de rodillas en 8 horas, les firmaron lo que quisieron, ¿y qué es lo que provocó? Que el martes más de 7,000 niñas y niños del sector de educación básica se quedaron sin clases, pero no era nada. ¿Por qué? Es un daño menor, lo consideran en gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué importa si no tienen clases un día a los niños? 7,000 o 10,000. Quizá eso es lo que valoran, ¿no? No pasa nada. ¿Qué provocaron? Pues que después fueran todos. No sé cuántos son miles, pero son más de 400,000 niños de educación básica que el jueves se quedaron sin clases en el sector público. Así es. Entonces, fue una demostración de incapacidad que dieron los funcionarios del sector educativo, Javier, y que provocó que el CENTE pues tuviera que convocar. Porque ya, de hecho, para mí, la CENTE les había quitado la bandera, políticamente los había dejado mal parados, y no les quedó más que salir a marchar este jueves. Pidiendo lo mismo que pide la CENTE, la abrogación de la ley del ISSSTE y algunas otras demandas, ¿no? Así es. Que no las mismas, porque pues el CENTE sabemos que es la parte institucional, es el brazo pues institucional, para no ponerle de otra manera, del gobierno, ¿no? Es el que tiene el contrato colectivo, Javier. Ese es un dato muy importante, porque con quién negocias, con quien tiene el contrato colectivo. Es el grupo mayoritario hasta la fecha. Y es el brazo electoral, pues también hay que decirlo. Sí, y estaba quedando muy mal parado, porque no es que el CENTE no estuviera gestionado, el problema es que el CENTE estaba en la fila de la burocracia. Que pase por acá, que pase por allá, si se puede, porque además no se se puede. negocian otras cosas, se dejan de lado algunas peticiones por un bien mayor, podríamos decir. ¿Qué es lo bien mayor? Pues la estabilidad del sector educativo. No, para mí políticamente un bien mayor para el CENTE es, bueno, espacios en los congresos de los estados, espacios en el Congreso de la Unión, espacios en cargos importantes de representación. Esa es la parte, ¿no? Que cuando yo digo el gobierno debe dejar de ver a los maestros como un brazo electoral, igual que a los transportistas, igual que a los campesinos, porque entonces hay compromisos y no funcionan bien las cosas. Cuando hay ese tipo de compromisos, los sectores pues dicen, no me va a castigar, no va a pasar nada, porque tenemos acuerdos, y si no me cumple, pues no voto por ellos, y entonces se dan este tipo pues de chantajes y de complicidades. En fin, hemos hecho estos planteamientos. A ver, vamos a escuchar. Primero escuchamos a la vocera de la CENTE, cómo estos días en sus marchas estuvieron ratificando sus demandas, aquí en Morelos. Punto por punto. A nosotros nos tocó vivir esa afectación en el 2007 y nos dimos cuenta claramente de todas las repercusiones. En su momento también nos manifestamos, también hicimos plantones, también hicimos un movimiento. Sin embargo, la represión fue muy fuerte. Nosotros solamente apelamos a que la presidenta cumpla su palabra. En su momento ella mencionó que iba a abrogar la ley del ISSSTE, que si nosotros apoyábamos claramente en las votaciones, ellos iban a abrogar esta ley. Sin embargo, hoy nos dice que no se puede, que ya no es posible. Nosotros creemos que sí es posible, si se puede. Tenemos propuestas de que se dé de manera paulatina por antigüedad y sí se puede realizar. Entonces, lo único que pedimos es que sean consideradas las demandas o los planteamientos que hemos tenido a nivel nacional. Punto por punto. ¿Y qué consiguió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Así nos lo expone el delegado o secretario general de la sección 19 del CENTE. Punto por punto. Licenciada Carla con el licenciado Raúl Vergara Mireles y entregamos ahí las peticiones de los compañeros. Lo que tiene que ver con la ley del ISSSTE, hicimos entrega de la petición. Y bueno, ahí acordamos en que vamos a transitar juntos para buscar alternativas de solución. Pero además hubo avances en materia laboral, basificación, regularización de plazas,
el que pudieran hacer la gestión para incrementar conceptos como dirección escolar, como el pago por los años de antigüedad para los docentes de años de servicio, y también solicitar a nivel nacional el que se pueda hacer el pago de los posgrados, maestrías y doctorados para aquellos compañeros que los tengan. Aún aparte, pues el decreto para garantizar el aguinaldo de 90 días de los compañeros homologados. Punto por punto. Fíjate, Javier, que solamente comentar que pues el jueves sí fue pues triste ver cómo todo el estado quedó paralizado, todas las escuelas públicas sin clases. ¿Por qué? Pues porque el CENTE salió a las calles. Salió la CENTE el martes y fueron 7,000, 8,000 o tal vez 10,000. Pero fue una forma también de aprovechar el día para estar todos en la inauguración del Mundial, ¿no? Pero en las escuelas públicas, Javier, también vieron el partido de México, pero sí estudiaron unas horas. Bueno, es sí que trabajaron. lo hemos platicado. Las escuelas siempre, privadas, perdón. Desde que se implementó el modelo de la nueva gerencia pública, Andrés, y se dejó atrás el viejo enfoque del burocrático de la administración pública, era justamente por eso, tratar de emular métodos, procedimientos que en la iniciativa privada han sido eficientes, han sido eficaces, y aplicarlos a la administración pública. Sin embargo, bueno, pues ya hemos visto que aunque por un momento, por un lapso, por un tiempo, la administración pública mejoró, ha vuelto a caer a esta parte burocrática que, bueno, solamente la burocracia está esperando cualquier mínimo detalle o cualquier mínimo pretexto para no trabajar. En las escuelas privadas es distinto, en el sector privado es distinto, porque cada minuto cuenta, cada minuto cuesta además, porque los padres de familia además pagan por la educación de sus hijos, porque las empresas dueñas de las escuelas pagan a los maestros y no pueden desperdiciar el dinero como se desperdicia en el gobierno, ¿no? El gobierno usa el dinero porque no es suyo. La gente que también van sus hijos a la escuela pública también pagan, Javier, vía sus impuestos. Bueno, claro, sí, pero en fin, paga más los privados y el gobierno pues nunca le ha interesado dilapidar el dinero de todos, de los demás, porque pues no es su dinero. A ver, voy a hacer dos últimos comentarios. En el político, elucubraciones, dos que se estuvieron viendo mucho en redes sociales a nivel nacional y estatal. La primera, es el PAN, es el PRI que está atrás de la CENTE, está financiando a Ñorbel de Guerrero, a los normalistas para hacer crecer más el conflicto. No veo esa alianza de la CENTE con el PRI ni con el PAN, son antagónicos naturales. Sí. Segunda, elucubración. Ajá. Es que es alguien que desde Palenque está dejando ir las huestes con todo en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso no hubo negociación antes del Mundial. Son elucubraciones todas. Un punto de vista personal y creo que real es que se tiene que, por parte del gobierno, ser más eficiente en la operación política. Creo que debe haber cambios en la Secretaría de Gobernación. Ya se demostró que no puede, los actuales funcionarios que están ahí en la SEGOP no pueden. Han demostrado su incapacidad al máximo. Y para resolver este tema de la CENTE, que es añejo, 2007, hay una promesa de campaña que se tiene que cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? Pero no se tienen que cumplir las promesas de campaña. La mayoría de las veces no cumplen. Sí, pero aquí tienes un grupo de maestros que te van a estar recordando cada rato que tienes que cumplir. Para mí la solución viable es desaparecer, como ya se comprometieron a la UCICAM, a la brevedad, generar este nuevo fondo de pensiones para que quien quiera optar por esa vía que le llaman la vía solidaria del gobierno, si así se sienten más tranquilos, pues que le entren por ahí un pensionista más fuerte, y esa es la vía de solución, pero una abrogación total va a ser prácticamente imposible. No, pues son 7 billones de pesos, no millones con M, sino billones con B. Es prácticamente imposible. Aquí dejamos este tema, vamos a una pausa y vamos a volver porque pues las quejas, los señalamientos de corrupción hacia el Poder Judicial no cesan. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.
Copiar, reproducir lo que otros crearon sin dar crédito al autor, es plagio, y el plagio es un delito. Todo lo que circula en la red también tiene autoría. En Punto por Punto TV, nuestros contenidos están protegidos por derechos de autor. No los plagies. La lluvia no avisa, pero tú sí puedes prevenir. Evita inundaciones. La basura en la calle regresa a tu casa. No la tires. Mantén limpias coladeras y desagües. Protege tu hogar. Revisa techos y bajadas de agua. Asegura objetos que puedan desprenderse. Durante tormentas eléctricas, desconecta tus aparatos. Evita calles inundadas. No cruces corrientes de agua. Si vives en zonas de derrumbes o deslaves, busca espacios seguros. La prevención no es opcional. Es lo que puede salvar tu vida y la de tu familia. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Morelos es la tierra que nos une. Y hoy, las instituciones, los 3 órdenes de gobierno y la comunidad nos unimos para construir la seguridad que la gente merece. Así surge Morelos por la Seguridad, una estrategia alineada a la política nacional bajo 4 ejes fundamentales. 1. Atención a las causas. 2. Fortalecimiento de la policía. 3. Inteligencia y tecnología para la seguridad. Y 4. Coordinación absoluta, con el respaldo del Gobierno de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, el Gobierno de Morelos, las Fiscalías Generales de la República y del Estado, los gobiernos municipales y la ciudadanía. Hoy trabajamos con un mismo objetivo: recuperar la tranquilidad y fortalecer la seguridad en Morelos. En esta alianza, la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en cada rincón del Estado se combina con la determinación de las autoridades estatales, la fortaleza de las comunidades y el compromiso de cada familia morelense. Vamos a enfrentar la inseguridad y la violencia, la extorsión que ha amenazado a quienes trabajan y emprenden, los delitos contra las mujeres que tanto daño nos han hecho como sociedad, y también el consumo de sustancias que han puesto en riesgo el proyecto de vida de jóvenes. La seguridad no se construye solo con presencia policial, se construye en las familias, en las aulas, en las comunidades. Por eso estamos en el territorio, en los 36 municipios, atendiendo las causas que originan la violencia y poniendo al servicio de la gente todas nuestras capacidades y esfuerzo. Hoy, la ciudadanía y el gobierno declaramos: la violencia no define a Morelos. Trabajemos para que la tranquilidad, la justicia y la seguridad sean el legado que le dejamos a las próximas generaciones. Morelos demostrará al país el poder de un pueblo unido. Morelos, la tierra que nos une. Dejar correr el agua parece normal, hasta que deja de estar. Ahí entiendes algo. El punto es el agua. Cuídala. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Las quejas en contra de actos presuntamente de corrupción en el Poder Judicial, tanto local, estatal como federal, no cesan. Cada vez hay personas, abogados, personas que se ven afectados en sus derechos también, justiciables, pues, que están inconformes. ¿Por qué? Porque hay evidentes abusos de poder, evidente tráfico de influencia. Pero no para eso de se hizo la corrupción. reforma judicial, porque para acabar con la corrupción. Pues lo cierto es que, bueno, a nivel federal está implementada la reforma, a nivel estatal está Detenida, bueno, viene para 2028. En una incertidumbre que está el Tribunal Superior de Justicia, pero el tema es, Javier, voy a empezar por lo que dijo el abogado de Dolores Gómez Acosta, la viuda del empresario Raúl Iragorri Montoya, que narra cómo una serie de actos de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia, un hecho, un caso que les costó ganar los 5 años, como fue recuperar un bien
el predio donde está Nissan de Cuautla, lo recupera y después de 5 años de litigio recuperan el bien, pero por actos presuntamente de corrupción, tanto del Poder Judicial Estatal como del Federal. Exactamente, el Federal. Se lo quitan nuevamente a la viuda de Iragorri y escuchamos, si te parece mejor, al abogado que lo explica de una manera muy específica. Punto por punto. Javier García Tinoco pretende convertirse en el siguiente Gamboa y no lo vamos a permitir. Vamos a denunciar todos los actos de corrupción que lleve a cabo porque ya le ganó la tentación de meter las manos en los asuntos. Afortunadamente pudimos hacer que el juicio culminara con una resolución de amparo que protegió a la señora Dolores. Se logró que el juicio de desahucio terminara y se dictara una resolución a favor de la señora Dolores. Es decir, ya se les venció en juicio a estas personas, ya se les demostró quién tiene la razón, por parte del amparo y por parte del Poder Judicial de Morelos, una vez que se libró de las garras de Gamboa. Punto por punto. Bueno, pues el abogado defensor presentó pues enumeró una serie de violaciones que se han cometido y bueno, ahí queda en evidencia que sí se consumaron actos de corrupción. No puedes cometer así a seguidillas tantas pifias, ¿no? Se supone que la jueza la jueza federal que regresa a los ocupantes del predio, a los anteriores ocupantes del predio, el mismo bien. No es posible que con tanto tiempo, con tanta experiencia en el Poder Judicial, cometan tantos errores. Así es. Pues mira, Javier, aquí el tema de la herencia de don Raúl Iragorri Montoya va a seguir siendo tema de discusión, porque bien lo plantea el abogado. A ver, ¿de qué sirve que se hagan testamentos si no se respetan? Hago un recuento rápido de de los que escuchamos. Según el testamento, Iragorri Montoya a su pareja, Dolores Gómez Acosta, en vida le entrega el predio de Nissan para no dejarla desprotegida. La nombra albacea de la herencia y le impone la obligación de que ella, tras su muerte, cumpla con sus disposiciones. Dice el abogado que Dolores Gómez Acosta cumplió, entregó, tal como decía el testamento, a todo mundo lo que le correspondía, acciones de las empresas, bienes, recursos, lo que fue. Y en un plazo rápido. Rápido. La señora no detuvo el procedimiento de sucesión testamentaria. Pero ella tenía dos posiciones: su herencia, que era el predio allá de Nissan Cuautla, y un cargo que supuestamente le dejó Iragorri como vitalicio, como subgerente, ¿cómo se llama? Subdirectora del grupo automotriz Iragorri. Bueno, ya tú lo sabes bien, lo comentaste ahí en la conferencia de prensa, bueno, pues eso sí no era posible, ¿no? Claro. Un cargo vitalicio, pues no existe. No existe, ¿no? Bueno, quien dirige una empresa está en la libertad de prescindir de los servicios de cualquier otra persona, ¿no? Digo, es lógico, pero en cuanto a lo demás tiene razón. O sea, tendría que haberse cumplido la voluntad de don Raúl Iragorri y no se está respetando. Así es, ¿no? Pues en fin, esto va a generar un conflicto jurídico más largo y sí, qué lástima, porque pues el nombre Iragorri, el apellido Iragorri siempre ha sido respetado y con este tipo de situaciones... Bueno, me parece que con don Raúl, así es, y anteriormente con su señor padre, ¿no? Sí, son gente de mucho respeto. Claro, ¿no? Sí. No sé hoy... Pues qué es lo que quieren los herederos. ¿Cómo? ¿Qué definición le vayan a dar al apellido? Porque anteriormente sí era un apellido de... Mucho respeto. De mucho respeto. Ahora qué quieren, ¿no? Y bueno, el ojo que se tiene que poner en el Tribunal Superior de Justicia, porque sale a relucir el nombre del presidente del órgano de administración, Javier García. Que no tiene nada que ver con García Tinoco. O sea, ¿ellos qué? Pedro Martínez Herrado, columnista morelense de hace muchos años, exhibía al presidente del tribunal, Juan Emilio Elizalde, como pues alguien que quedó... Como florero. Como florero.
¿Y es responsabilidad o no es responsabilidad de Juan Emilio? Pues yo digo que no, Javier. O sea, porque se hizo una reforma judicial que dejó así en esa situación al presidente del tribunal, pues no funciona para nada. No tiene, la administración del Poder Judicial está en manos de un órgano. Pero la impartición de justicia no. La impartición de justicia no. Pero entonces, ¿qué hace? Se tendría, ¿quién investiga? A ver, por ejemplo, ese señalamiento de corrupción de Javier García, ¿a quién le corresponde? Antes, por ejemplo, al mismo órgano de administración. Yo tengo una respuesta, quizás estoy equivocado porque no soy experto, pero tengo una noción. El pleno del tribunal tendría que sesionar y asumir, porque el Poder Judicial recae en el pleno. O sea, es el poder real, el pleno de magistrados. Claro, sí. Un órgano de administración. No. Pues ya vimos que la reforma está tropezándose con este tipo de realidades. Pero si está ocurriendo un fenómeno recurrente en el gobierno, y hablo en gobierno de manera general, si está ocurriendo ese fenómeno, que el que se está bañando está salpicando para todos lados, ¿va a haber alguna observación? En fin, pues ahí está. ¿Quién investiga todo lo que se señala de ahí del Tribunal Superior de Justicia? Por eso no se acaba la corrupción. En fin, a ver, caso Paula Fajardo. La semana pasada lo abordamos aquí, todo el mundo lo tiene en mente, una mujer que es víctima de violencia familiar, que denuncia, que son años de padecer esa situación, desde por lo menos del 2021 hasta la fecha, y que nuevamente también ella hace denuncias de corrupción contra una ex jueza del Tribunal Superior de Justicia. Y luego señala y advierte que en el Poder Judicial también se están cometiendo errores, como amparar a un presunto violentador. Agresor, bueno, que incluso hasta el grado de tentativa de feminicidio puede tipificarse el delito, Javier. Sí. Pero aquí yo voy a decir dos cosas. En primero, bueno, pues el juzgado federal, en una solicitud de amparo, pues, tiene que creerle al quejoso. Y es lo que pasa, por eso le recibe su solicitud de amparo y por eso quizás le concede una suspensión. Nunca la vimos publicada. Pero después entra al análisis, pide los informes justificados y ya resuelve. Después de que fue Paula y un grupo de mujeres al Poder Judicial, que tiene su sede aquí en el caso de lo que corresponde a Morelos en Cuernavaca, se ve obligado al Poder Judicial a hacer algo que casi nunca hace. Claro. A emitir un comunicado. Así es. Oye, y volvemos a lo de siempre, que tiene que ser la presión social de las mujeres violentadas, de las madres buscadoras, de los niños sin medicamentos, de los transportistas que son asediados por la inseguridad, de estos, de los otros, de aquellos. Tiene que ser la presión social para que haya acción de la justicia, para que el gobierno responda, para que el gobierno voltee a mirar y escuche esas demandas y entonces medio como que haga que atiende. Así es. Pero qué lamentable, ¿no? Así fue. A ver, cambiamos rápidamente de tema, no me quiero extender mucho. Lo cierto es que quedó acéfala la Comisión de Atención a Víctimas, que desde su creación la presidió Penélope Picasso. Hubo por ahí una polémica, una situación de denuncias en su contra en la Fiscalía Anticorrupción. Ella hizo señalamientos. En fin, ¿qué quiero enfatizar? Lo que dice el presidente de la Junta Política del Congreso. Ahora hay que darle velocidad para designar a una nueva dirección de esta comisión, porque hay 4.500 víctimas que están esperando la reparación del daño. Es una cantidad brutal de personas que no han recibido la atención que necesitan. Vamos a escuchar al presidente de Acción Nacional y diputado en el Congreso de Morelos. Punto por punto. Sí, bueno, nosotros respetamos la decisión personal de Penélope Picasso. Por supuesto que nosotros acompañamos la idea de que ella presentara, obviamente, ante la Junta Política. Obviamente nuestro interés es que siempre estén presentes todas las y los coordinadores para que puedan tener el interés que cualquier persona tenga de llegar a la Junta Política, pero bueno, respetamos los tiempos y sus decisiones, y lo que nosotros creemos es que tiene que ser gente muy preparada. Hay un rezago de más de 4.500 víctimas en el estado respecto a muchísimos delitos, y nosotros lo que creemos que tiene que ser primero una gente transparente, una gente que por supuesto tenga conocimiento en la materia.
Punto por punto. Bueno, vamos a otro tema. La semana pasada se dio a conocer que cayó Homero N., alias La Tripa, un presunto líder criminal de la región oriente, y pues no fue, para empezar, no fue un trabajo de inteligencia como lo suelen decir los comunicados, que la mesa y que la coordinación entre los tres niveles, y analizaron y vieron y lo siguieron y intervinieron conversaciones. No, cayó porque en Cholula, Puebla, lo detuvieron, vieron que iba manejando medio distraído, alguna cosa, hicieron una inspección y ahí compararon que lo andaba siguiendo la justicia. No fue un tema de inteligencia, fue un chiripazo. Así es. Pero bueno, eso ya lo informamos, ya lo comentamos. Lo nuevo de esta semana es que dice el presidente municipal directamente, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, exhibe cuál era la relación de este personaje en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escuchar. Punto por punto. Siempre ha habido malos funcionarios, pero no siempre se sabe. Sí tengo conocimiento que la persona que fue detenida ayer laboró en el Zapac en el periodo de Cuauhtémoc Blanco. Irregularidades que conocemos es que Cuauhtémoc Blanco, igual que Francisco Antonio Villalobos, dejaron de pagar laudos al SAT, los impuestos, a la Comisión Federal de Electricidad, y nos heredaron en el tema de energía eléctrica una deuda de 300 millones de pesos. De ahí en fuera, no sé si alguien de estas personas está vinculado en ese momento o no a delincuencia organizada. Lo que sé, lo que le estoy informando. Punto por punto. Pues si hubiera una investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco por este señalamiento que no es nuevo, se le hizo, el Sol de México le publicó una foto con este sujeto, Homero N. y otros más. El Ray y otro más. Él dijo que pues es que me tomo fotos con muchas personas, y es real, pero en este caso pues, fue una reunión privada. Sí. Si hubiera una investigación, pues ahí está el testimonio de Uriostegui, ya convocada por varios personajes que ahí están, también, hay que decirlo. Ya hay un testigo que pudiera aportar datos, ya hay por ahí una prueba documental, como es la nómina del Zapac, en fin, pero hay una investigación contra Cuauhtémoc. ¿Hay interés? ¿Hay voluntad? No hay nada. No hay nada. Vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el centro del país hay un lugar que florece entre la tierra y el cielo, donde el corazón amanece. Ahí vive mi tierra, mi orgullo y mi voz, mi lindo y bello estado. Siempre vivo en Morelos. Al norte están sus montañas, al sur calor tropical. Es mi estado de Morelos, de belleza sin igual. Gente que siembra primavera con trabajo y con amor, que llama y se amaranto, nopal que mira el sol. De Jojutla, Tepoztlán, late fuerte el corazón. Desde la guarda cosechas, veraduras, no. Llenos de sabor, cada pueblo tiene nombre, cada nombre tiene voz, de que se emboala y rodeo. Lagunas que cuentan historias donde el tiempo se hace lento, hacen que mi bello estado tenga cielo hasta en el suelo. Morelos suena, Morelos vive, tierra que inspira y que siempre recibe. Morelos le canta a México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Prestigio que cruza fronteras, memoria que sigue aquí, mujeres y hombres valientes que hicieron historia en ti. Quien visita esta tierra se queda con algo eterno, porque siempre vive en su memoria, siempre vuelven de nuevo.
Quisiera decirles más, pero no me alcanza el tiempo. Y Don Goyo es testigo de lo que llevo aquí dentro. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, la primavera de México. Ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, le canta a México. Ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos, la tierra que nos une. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Hoy la información está donde tú estás. En nuestras redes sociales encuentras noticias al instante, cobertura en vivo y lo que realmente importa. No te quedes atrás. Punto por punto TV. Síguenos y mantente informado. Dejar correr el agua parece normal. Hasta que deja de estar. Ahí entiendes algo. El punto es el agua. Cuídala. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Roy Campos, un experimentado consultor y encuestólogo, ha estado con nosotros en Punto por Punto en diversas ocasiones, ya en 3 conferencias que ha venido a Cuernavaca a brindar a distintos asistentes de distintas ideologías, sectores y condiciones económicas. Bueno, pues aquí vamos siguiendo también su trabajo y hace unos días se publicaba la evaluación de los gobernadores, el ranking de gobernadores de Mitofsky del abril, pero ayer ya nos llegó el de mayo. Y en el de mayo, bueno, pues cómo están calificados los gobernadores de los 32 estados de la República, 31 y la Ciudad de México. Bueno, pues a cada habitante de cada estado le interesará cómo está su gobernador o gobernadora, ¿no? A nosotros, pues nos interesa saber que la gobernadora de Morelos se encuentra entre los 32, calificada en el número 17 de ranking, es decir, de 32 serían 16, está en el lugar 17. Y bueno, que decía el reporte de hace unas semanas que tuvo una ligera mejoría, pero está todavía por debajo del promedio nacional. Híjole, bueno, pues tiene tiempo que no hay un gobernador bien evaluado en Morelos. Margarita González ha andado, creo que está menos mal que Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, Cuauhtémoc siempre se la pasó en el lugar 32, 31, 32, 31. Ahí se iba peleando, no me acuerdo con qué gobernador, el último lugar. A ver, sin rollos. Margarita reprobada, pero menos mal que Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc sí estaba por los suelos. Sí. A ver, cambiamos rápidamente de tema. El PRI, Javier. Para unos es una gran victoria del PRI, para otros pues realmente solamente mantuvo lo que ya tenía, para otros fue una tragedia para Morena. ¿Cuál es tu punto de vista? Así, 8 días después de todo lo que se ha dicho. Después de todo lo que se ha dicho, sin duda hay 2 perdedores. Uno porque tenía en sus manos algunos espacios y los perdió, y otros porque tira la idea, la narrativa de la propia clase gobernante
de que están fuertes y que el pueblo está feliz y que van ganando espacios y de que son invencibles, ¿no? En el caso de los que pierden, y creo que pierden más, pierden espacios, que es el Partido Acción Nacional, y pierde el registro en Coahuila. Alcanza el 2.3% del 3% que marca la ley como mínimo para mantener tu registro como partido político y poder contender y recibir recursos, prerrogativas, etcétera. Pero los que pierden, y pierden mucho, es Morena. Son los militantes de Morena, porque pues se habla en el partido Guinda que no solamente tienen controlados y gobernando 23 estados, sino que estaban avanzando hacia el norte del país. El sur y el sureste sabemos que siempre han estado del lado de la izquierda, pero el norte no. Y esa es la narrativa que estaban proyectando. Hoy vemos con Coahuila que no era así. Sí, hombre. Ahí el consuelo que traen algunos morenistas es que pues de por sí no había diputaciones de mayoría y ahora va a haber plurinominales. Me acuerdo pero son el partido del gobierno federal. Me hiciste recordar a alguien que decía, pues no era mío, no perdí nada. ¿No? No, y en el caso del PAN, Javier, sí debería de haber pues algunas lecturas en la dirigencia nacional, porque de 5 diputaciones se quedan sin ninguna y se quedan sin registro de partido. Y si lo trasladamos a Morelos, creo que salvo Cuernavaca, yo no veo al PAN en el resto del estado. No sé si Eder al final quisiera declararse candidato del PAN o del PRI. Creo que va a ser candidato del PRI nuevamente en Jutepec. Pero caso Temisco, Israel Piña, no sé si se va a quedar como candidato del PRI o del PAN. Pero salvo estas indefiniciones que no entendemos por qué no se ha apreciado ni por parte del PAN ni por parte de ellos, yo veo un PAN inexistente en todo el estado, salvo Cuernavaca, que sí tiene un trabajo territorial, pero un partido que no fija agenda, un partido que no se le ve crecer hacia otras regiones, que todo lo contrario crece. Son lecturas que tienen que ver todos. Ahora el PRI le da cierto ánimo, cambiando un poquito hacia el PRI, le da ánimos, se engallaron, dicen que pueden hacerlo también en otros lados. Vamos a ver qué tanto simplemente mantuvieron el bastión, que es Coahuila, o de verdad tienen un crecimiento. Pero tienen un impacto, mira, probablemente el impacto en cuanto a número sea menor, pero tuvo un impacto en el colectivo mexicano, en la percepción de los mexicanos, y nos hace recordar que pues no se gana ni se pierde para siempre, y quienes dan por descontado el PRI, que dicen que va a desaparecer en esa elección, pues ya nos dieron la muestra otra vez, después del 2000, otra vez, que no fue así, que no va a ser así, que muy probablemente se empiecen poco a poco a nivelar las cosas, ¿no? ¿Qué decía yo? Que empiece a regresar el agua. Te decías una ola que llegó y arrasó y tiró las casas y las palapas y los negocios y arrasó con todo, y poco a poco empieza a regresar el agua a su nivel al mar, ¿no? Digo, no es tan de rápido, pero se está notando. Yo creo que va a ser una competencia 2027 todavía a favor de Morena, pero sí va a ir perdiendo poco a poco territorio, un crecimiento, y otros van a ir recuperando. Según en este momento, es lo que yo veo después de la elección del domingo pasado. Punto por punto. Pues muchísimas gracias. Ya sabe usted que minuto a minuto, momento a momento, le estamos informando a través de nuestros medios digitales. Estamos en Facebook, en X, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en nuestro canal de WhatsApp. Y personalmente mucha gente que nos aborda y ahí está haciendo análisis con nosotros. Estamos TikTok, Instagram, YouTube, prácticamente en todas las plataformas digitales y en nuestro portal punto.por.tv.com. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Javier. Gracias a usted por su atención. Dele compartir.